Buenas tardes, ¿cómo les va, chicos? Bueno, en primer lugar quería felicitarlos porque han hecho un excelente trabajo tanto en administración como en metodología. En administración me sorprendieron un montón con el tema de cómo realizaron el concepto sobre el cambio de paradigma. Bueno, vamos a repasar un poquito lo que vimos en la clase pasada, en el encuentro pasado. En el encuentro pasado contextualizamos la época que nos toca vivir en este momento, pero no en este momento, sino que hace 30 años cambia el paradigma social. ¿Sí? ¿Esto qué significa? Que a partir de la caída del muro de Berlín, hemos transcurrido o estamos transcurriendo, mejor dicho, un cambio social que eso trae aparejado un cambio de hombre, un cambio de instituciones y por lo tanto la biblioteca, que es una institución, es una organización, también va a sufrir esos cambios en forma paulatina. Estuvimos un poco filosofando sobre el tema y dio para conversar un montón, incluso por WhatsApp se han hecho algunos debates interesantes. Porque hay filósofos como Kuhn, por ejemplo, que habla de las revoluciones de Kuhn, que dice que un paradigma le da fin y muerte, herida de muerte, a otro paradigma, y otros que dicen que no, que uno va transcurriendo paulatinamente entre uno y otro, y bueno, que el paradigma es eso, ¿no? Un patrón, un modelo a seguir por la sociedad durante un lapsus de tiempo. Un lapsus de tiempo es una redundancia, pero es un lapsus de tiempo. El tema es que, bueno, nosotros estamos en esta posmodernidad con valores viejos, porque todos traemos de nuestros padres y de nuestros abuelos diferentes valores, y en esta posmodernidad donde, bueno, los valores son diferentes, donde tenemos un hombre mucho más exigente, donde todo el tiempo se está inventando nuevos derechos porque hay tantas verdades como hombres y cada uno inventa los derechos que le vienen en gana. Y bueno, y así estamos y así está la biblioteca, inserta en ese momento. Entonces, en uno de los textos que está dentro de los apuntes de clase, fue el de Ana María Schwab, que dice cómo se convive el libro y la biblioteca y si Internet daba muerte a ese libro. Y ella hace la comparación diciendo que la televisión no mató a la radio, el cine no mató al teatro, y por lo tanto el libro como objeto físico no va a ser asesinado por el ebook o por los recursos electrónicos, donde uno va a tener que aprender a convivir. Lo que sí nos quedó bien claro en el encuentro pasado es que la biblioteca es una institución que brinda servicios de lectura, de investigación, de recreación a los usuarios a partir de una colección física y o virtual. Pero lo que lo hace diferente a cualquier otra institución es justamente su condición de servicio. Por lo tanto, si no tenemos una colección física, lo haremos en forma remota y en forma virtual, pero el servicio se tiene que brindar igual. Esto nos dio un cimbronazo en la época de pandemia, obviamente. ¿Por qué? Porque los que son bibliotecarios escolares y son bibliotecarios en ejercicio, se han dado cuenta que en muchas cosas la biblioteca se quedó corta, ¿no? Como que al no tener la escuela abierta y no tener la biblioteca abierta, y eso le sucedió a un montón de bibliotecas en diferentes áreas, dejaron de brindar un servicio o dejaron de acompañar a sus usuarios porque no supieron cómo. Bueno, en metodología y en fuentes seguramente también, se vieron ya un poquito más involucrados en diferentes recursos electrónicos y en cómo se trabaja con la virtualidad, como para poder seguir garantizando esos servicios. Entonces vimos el cambio de paradigma y la biblioteca como organización frente a ese cambio. Muy bien, en este segundo encuentro lo que vamos a ver es
tengo el machete de lo que les doy. El componente de una organización, la cultura organizacional, la evolución histórica de las escuelas de la administración y los tipos de biblioteca, porque ustedes en BIE vieron generalmente los tipos de bibliotecas, pero ahora vamos a ver cómo vamos a explayarnos en cuanto a los tipos de biblioteca. Voy a compartir pantalla. Así les queda bien el PowerPoint. Presentación. Muy bien. Gestión y administración de bibliotecas, unidad 2. ¿Qué es una organización? ¿Se acuerdan que en BIE habíamos visto, ya para algunos hace mucho, que una organización es un sistema formado por un grupo de personas que persigue un fin común, un objetivo común? Muy bien. Acá, como lo dice, una organización es un sistema social formado por un grupo de personas enfocadas en un objetivo en común a lograr dentro de un tiempo, un espacio y una cultura determinada. En toda organización se plantean normas, metas y ejes que ayudan a lograr la misión. Acá, en este concepto, como está escrito, real, como es una organización, ya estamos abriendo un panorama diferente con respecto a lo que habíamos visto en BIE, que era mucho más acotado. En BIE habíamos dicho que era un grupo de personas con un fin común. Muy bien. Acá tenemos un grupo de personas. Y acuérdense que no es lo mismo grupo que equipo, ¿no? En el grupo a veces está mezclado un poquito lo afectivo, lo emocional, la simpatía por el otro. Cuando yo hago un grupo de estudio con alguien, voy a elegir a alguien con que me lleve bien. En un equipo no necesariamente hay un vínculo afectivo. Un equipo de fútbol pueden ser de todos los países, 11 países diferentes, no conocerse, ni siquiera hablar el mismo idioma, sin embargo, tienen el objetivo común bien metiditos en la cabeza y todos persiguen ese fin común. En un tiempo, en un espacio y en una cultura determinada. Eso nos da el carácter de las distintas organizaciones. Una organización, como dijimos antes, puede ser una remisería que va a perseguir un objetivo, que cuál va a ser, ganar dinero con los autos y de alquiler y demás, pero va a tener una cultura completamente diferente a que es una organización escolar, o una universidad, o una fábrica, o una empresa grande, ¿sí? Entonces, cada organización se circunscribe en una determinada cultura según la organización que estamos hablando, la organización que sea. Y en todas se plantean las normas y metas. Bien claro qué es el objetivo, cuáles son las metas a seguir, cuál es la estrategia para lograr una misión. ¿Se acuerdan de visión y misión que se vio en BIE también? La misión es justamente ese camino, esa estrategia para llegar a un objetivo planteado. Y normas, que las normas y las reglas tienen que ver con la ética que va a tener cada organización. ¿Cuáles son los componentes de una organización? Bueno, primero un fin, un objetivo, ¿no? Un propósito a cumplir por el que nace una organización. No todas las organizaciones nacen de la misma manera o tienen el mismo propósito, ya lo vimos. Hay organizaciones que tienen la necesidad de ganar dinero y son con fines de lucro, y son empresas muy grandes, otras pequeñas, otras medianas, y otras que tienen que ver con un objetivo cultural, educativo, deportivo, por lo tanto, van cambiando los objetivos según la característica que tenga esa organización. Entonces, va a tener un fin, va a tener miembros que la componen, es decir, individuos que se reparten actividades o trabajos para el cumplimiento de la meta u objetivo.
En este caso puse como ejemplo la fábrica de calzado, porque siempre me remonto a la fábrica de alpargatas que estaba cerca de donde yo vivía, ¿no? Entonces, esos miembros van a estar los directivos, los empleados, los obreros, los de mantenimiento, diferentes personas que realizan una actividad, y los directivos son los que imparten las tareas y son los que coordinan y los que dirigen las tareas. El grupo de tareas es las actividades que llevan adelante los miembros de una organización para cumplir con un objetivo. La división de tareas dentro de una fábrica para la confección de calzados, por ejemplo, la guía, ¿viste? La cadena de producción, por ejemplo. Recursos, que son los instrumentos o bienes necesarios para llevar adelante ese objetivo, y uno de ellos es la inversión en dinero, maquinaria y demás, y las normas, que son las instrucciones, reglas y consignas que guían el actuar. Muy bien, esto es en la teoría. Ahora, yo esto lo voy a traducir a una biblioteca, cualquier biblioteca. Bueno, vamos a suponer una biblioteca pública, una biblioteca especial, especializada, no importa. Vamos a ver una biblioteca pública. Voy a tener un fin, y sí, ¿quién me va a dar las funciones, la ética, las normas? Eso mucho nos lo va a dar la IFLA, ¿no? Que es la Federación Internacional de Bibliotecas, que es como si fuera nuestra carta constitutiva en cuanto a una biblioteca pública. Nos va a dar una razón de ser. ¿Cuáles son las funciones? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuál es la misión de una biblioteca pública? Nos lo va a dar un poco la IFLA. Pero como dijimos siempre, cada organización es una isla. Cada biblioteca es una isla. Nosotros hablamos desde la isla de Caras, ¿sí? Entonces hablamos desde el ideal, hablamos desde lo bonito y de lo lindo y lo correcto y lo magnífico que debe ser una biblioteca, pero todos sabemos que una biblioteca depende de muchos factores, de la comunidad donde está inserta, que puede ser una comunidad acomodada económicamente, rodeada de profesionales que pueden aportar mucho más dinero en cuota de socios. Estamos hablando de una biblioteca pública o popular o una cooperadora, lo que fuere. Pero también tenemos bibliotecas que están en una comunidad totalmente vulnerable, donde no tienen dinero para nada, la cuota es chiquita, prefieren tener muchos socios con poco dinero y no al revés. Y entonces van a tener que empezar a imaginar cómo conseguir los recursos para mantenerse en pie. Va a haber una comisión directiva o un cuerpo directivo donde va a haber una unidad de mando que va a ser quien dirija y coordine todas las actividades que tengan que hacer todos los miembros que componen esa biblioteca. Y a cada uno le tocará una tarea específica. Imaginen una biblioteca pública grande, como la biblioteca de la provincia. Entonces vamos a tener un director general, pero además vamos a tener departamentos, y cada departamento va a tener su jefe, su director de selección y adquisición, director de procesos técnicos, director de productos, ¿no? Director de servicios, director de restauración, y cada uno de esos directores a su vez va a tener sus empleados a los que les va a impartir las actividades que le corresponden. Recuerden un detalle que no es menor. Para cada actividad que haya que hacer, a lo mejor hay muchas tareas en el medio. No es un detalle menor, porque cuando uno hace un proyecto y uno escribe un proyecto y pone actividades, piensen que cada actividad conlleva a veces varias tareas. Vamos a suponer, yo tengo un cumpleaños que organizar. Muy bien, organizo el cumpleaños. Entonces, ¿quién se va a encargar de la torta? Juancito se va a encargar de la torta. Sí, pero no es hacer la torta. Juan va a hacer la torta, pero para hacer la torta va a tener que ir a buscar a la casa de cotillón el decorado, va a tener que hacer los mandados para comprar los ingredientes que tiene que hacer la torta. Entonces va a tener varias tareas antes de la confección de esa actividad, ¿sí? Bueno, tipos de organizaciones.
porque hay de todo tipo y grande. Bueno, ¿qué es la cultura organizacional? Esta es una de las preguntas de la actividad. La cultura organizacional está formada por un conjunto de creencias, normas y valores que delimitan la identidad de una organización y marcan el rumbo hacia el cumplimiento de los objetivos o metas propuestas. Es importante que cada organización determine cuáles son sus reglas normativas según la misión, la historia, la visión, los valores que la identifican. Los elementos que conforman la cultura organizacional están definidos desde el origen de la organización, que puede ser actualizados en el tiempo, y se espera que sean conocidos y respetados por todos los miembros de la institución. La cultura organizacional suele estar conformada por elementos como las reglas de convivencia dentro de la organización, la relación con la comunidad, la relación con el medio ambiente, la identidad, los valores, entre muchos otros. Fíjense que cuando uno tiene una biblioteca de la cual pertenece, todo esto va escrito. Los que me han tenido en administración en BIE, siempre les he dicho que tienen que tener todo escrito. En un bibliorato, en un armario cerrado, todo forma parte de la memoria documental o cultura organizacional. Si ustedes escriben, por ejemplo, un estatuto, un reglamento de convivencia, el manual de procedimientos, el reglamento interno, directrices para el funcionamiento, hasta miren lo que les digo, cerrar la garrafa en el caso de que no tengan gas natural, apagar el aire acondicionado una vez que terminaron, no olvidarse de apagar las estufas cuando se van o de apagar la luz. O sea, todo eso, si pueden comer, si no pueden comer, si se puede fumar, no se puede fumar, todo, al estar escrito, forma parte de la cultura organizacional. Tiene que ver con ese conjunto de normas y de valores. ¿Sí? La vez pasada, en mi biblioteca popular, que no sé hasta cuándo va a ser mi biblioteca popular, porque ya estoy hasta aquí, bueno, un miembro nuevo, una miembra, un miembro nuevo de la comisión directiva, entra a la biblioteca con el cigarrillo. Hasta el bibliotecario se quedó pasmado. Dice, ¿cómo va a fumar adentro de la biblioteca? Sí, es lo mismo que fumar adentro de un bosque donde dicen no se puede fumar, no haga fuego acá. Es como prender una dinamita entre una colección de 20.000 libros. Bueno, así, por supuesto, la sacamos corriendo. Acá no se fuma. Y no se fuma porque no se puede por esto, por esto, por esto. Bueno, entonces todo eso forma parte de la cultura organizacional. Todo lo que se dice tiene que estar escrito y relacionándolo con metodología de la investigación, forma parte de esos saberes comunes y de esos saberes vulgares, vulgares en el buen sentido, no vulgar de vulgaridad, sino vulgares porque es conocido por todos, que tiene cada organización, esos saberes que están ocultos, pero que deben estar escritos. Bueno, una vez que vimos qué era una organización, por supuesto, en estos tipos de organizaciones hay grandes multinacionales, nacionales, regionales y, por supuesto, las pequeñísimas organizaciones que forman parte de nuestra vida cotidiana, desde el kiosco hasta el almacén y el supermercado chino, ¿no? Todas son organizaciones. Ya vimos en el encuentro anterior los fines que persiguen, si es con fines de lucro o sin fines de lucro. Muy bien, evolución histórica de las escuelas de la administración. Siempre digo que, y esto en BIE lo decía desde antes, ¿no es cierto? Desde la producción artesanal. El hombre, desde que puso un pie en la tierra, administra, porque tiene que administrar todo, tiene que administrar la comida, tiene que administrar los recursos, tiene que administrar las tareas, tiene que administrar el tiempo, la energía. Así que el hombre, desde que vive en comunidad,
la administración fue una preocupación. Y si ustedes se ponen a pensar fríamente, no es porque yo dé esta materia, si nos ponemos a pensar todo el tiempo, estamos administrando nuestro propio tiempo. Nunca dijeron qué rápido se pasa el día. No, los días, el día. A mí se me pasa volando y no hago ni la cuarta parte de lo que quisiera hacer. Bueno, algo no está bien. Planificar todo el tiempo lo que debemos hacer y cómo es parte de la naturaleza del hombre. Desde que el hombre está en la humanidad, bueno, imagínense distribuirse para quien caza, quien pesca, bueno, el hombre administra desde siempre. Ahora, esta evolución histórica de las escuelas de la administración, ¿cuándo empieza a dar? Cuando el hombre empieza a sistematizar una disciplina. Es decir, cuando el hombre empieza a preguntarse, esto cómo es, esto debería ser de otra manera, acá no me está resultando, sobre todo cuando tiene que ver con la plata, ¿no? Cuando tiene que ver con el capital, con el dinero. Entonces decís, no me está rindiendo esto, o tengo que poner a producir a más gente, o tengo que invertir más plata, y la clave siempre está en, por eso la esclavitud, la explotación y demás, ¿no? Porque la clave de cuál es, ganar más dinero con el menor gasto posible. A eso, que es algo como casi borda la explotación, uno lo llama eficacia. Bueno, Revolución industrial. A partir de 1750 empiezan a producirse grandes cantidades de bienes. Por lo tanto, empieza la cultura del esfuerzo. En el hombre la cultura del esfuerzo, pero que es inculcada esa cultura del esfuerzo. Y lo sigue siendo, ¿no? Uno que dice hoy, ay, se perdió la cultura del trabajo, y lógico, porque desde que estamos en la posmodernidad, en el mundo ha faltado el trabajo. ¿Por qué? Porque grandes maquinarias y y la tecnología ha reemplazado mucha mano de obra, hay sobreproducción, entonces hay que exagerar el consumo, y hay un monopolio de países que son los que producen. No es Argentina solamente, y no es Argentina, y no es este gobierno o el otro, es todo un mecanismo tan complejo, tan complejo. Hay un monopolio tan grande de la producción, y son muy pocos los países que hoy por hoy, Estados Unidos y China es la puja de cuál de las dos es la potencia. Ya no existe la Guerra Fría con Rusia, ya no existe la Guerra Fría, ni las dos superpotencias, ni la hegemonía de estas dos potencias. Ya lo es China y Estados Unidos, que se matan por a ver quién produce más, mejor, quién compite, y dejan afuera, obviamente, los países más pobres. Eso es así. Bueno, comienza la cultura del esfuerzo, no me quiero ir por las ramas. Luego, ¿qué sigue? La dirección científica. Producir con calidad y costos bajos, sistema de decisión vertical. Y acá lo vamos a poner a Taylor y a Fayol, si bien son de dos escuelas diferentes pero símiles, las dos. Acá tenemos, porque ahora lo vamos a ver, pero hay uno de ellos que pensaba que, bueno, lo vieron con tiempos modernos en la película de Chaplin, ¿no? El hombre era homus economicus, alguien que solamente trabajaba y producía, no podía pensar, ni tenía derecho ni a pensar, ni a quejarse, ni de voz, ni de voto. Producir con calidad y costos bajos. Eso, ¿se acuerdan que era? Eficacia. ¿Sí? O sea, la eficiencia es cuando yo logro los objetivos que persigo, ¿no? La relación entre los objetivos y los costos es la eficacia. Luego ya en los años 1950, 1990 vienen entornos, orientación hacia el mercado, entornos abiertos con competencia, el conocimiento es clave en el planeamiento estratégico. ¿Por qué? Porque acá comienzan ya las exportaciones más masivas, y ya el hecho de tener el conocimiento
el valor del conocimiento es clave. Y comienza todo esto de las planificaciones estratégicas y operativas y demás, para luego, a partir de los años 90, la globalización de mercados en entornos turbulentos actuales. En estas dos, entre 1950 y 1990, cuando vimos BIE, estudiamos lo de control de calidad y en este último lo de gestión de calidad. ¿Cuál es la diferencia entre el control de calidad? El control de calidad del producto terminado se ve cuál es el que servía, cuál no, se desechaba o se admitía. En la gestión de calidad como filosofía de gestión de calidad, ahí lo que vamos a tomar es el proceso desde que se inicia hasta el final y calidad en cada uno de los pasos del proceso y siempre pensado en qué, en el usuario, en el cliente en este caso. Funciones de la administración. Otra pregunta de trabajo práctico. Estos son herencias que nos ha dejado Taylor y Fayol. Función técnica. Son las funciones empresariales y primordiales de la empresa, ligadas a la producción de bienes y servicios, como las funciones productivas. Funciones comerciales, que se enfocan obviamente en la actividad de compra y venta, funciones financieras, función de seguridad, que hacen referencia al bienestar de la organización y de los trabajadores, teniendo en cuenta la seguridad tanto industrial como personal, funciones contables, que tiene que ver con el dinero, los inventarios y demás, y funciones administrativas, que son las encargadas de la regulación, integración y control en las funciones. Una de las tareas que tienen que hacer en el trabajo práctico que les doy es traducir estas funciones de la administración en biblioteca. ¿Cuál, por ejemplo, sería una función técnica? Bueno, acá dice que son las funciones empresariales y primordiales de la empresa ligadas a la... ¿Cuál sería nuestra función técnica? ¿Cómo traducimos nuestro trabajo de bibliotecario en una función técnica? Los procesos técnicos. La organización del conocimiento y la organización de la colección a través de los procesos técnicos. ¿Sí? ¿Cuál podría llegar a ser una función comercial en el caso de las bibliotecas? Y, por ejemplo, una función comercial es todo lo que tiene que ver con el marketing. ¿Sí? El marketing, la difusión de la colección, el intercambio con otros bibliotecarios, el trabajo en redes. ¿Sí? Eso tiene que ver con lo comercial. La financiera, bueno, la búsqueda de los recursos económicos para poder subsistir, funciones de seguridad, funciones contables y administrativas. Bueno, las administrativas no creo que hace falta que les explique mucho, ¿no? Todo lo que sea, todos los estados administrativos que hacen a la biblioteca. Esta es una función, una pregunta del trabajo práctico. Principios de la administración. Muy bien. Fayol nos dejó 14 principios, que no sé por qué, ahí me fijo, no lo puse, porque los había puesto, pero como eran 14 eran enormes para ponerlos y que se visualicen mejor. Nos quedamos con 5 principios importantes de la administración, que es la planificación, la organización, dirección y control. Acá hay 4, ¿por qué? Es más, en las escuelas nuevas hay 3 directamente. Hay planificación, liderazgo y control. ¿Sí? Acá se ve la planificación, la organización, el control y la dirección de recursos humanos. ¿Qué es lo que falta? Falta la coordinación, porque organización, dirección y coordinación son un poco redundantes, son un poco como que hablan un poquito de lo mismo, ¿no? Organizar es distribuir las tareas, coordinar es más o menos lo mismo, que todo el mundo haga lo que corresponde y todo el mundo haga lo que se le designó hacer, y la dirección es quien dirige y corrobora que eso esté bien hecho. Y el control, fundamental, porque tiene que ser la evaluación de todo ese proceso, no el control desde el punto de vista del autoritarismo, el látigo, a ver
quién hizo y quién no hizo, sino tiene que ver con el proceso. Que el proceso, ¿dónde comienza? En la planificación. Nada, 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 nada se puede hacer sin antes planificar. ¿Qué significa esto de planificar? Es pensar, nada más que eso. La gente se ahoga en un vaso de agua y dice, ay, me piden una planificación. ¿Y qué es una planificación? Es pensar. Pensar y plasmarlo por escrito, nada más y nada menos que eso. Yo primero tengo que pensar antes de hacer algo. ¿Para qué? Para ahorrar, primero visualizo el futuro, visualizo lo que yo espero hacer, visualizo qué es lo que debo hacer. Y segundo, ahorro tiempo, porque una cosa que está mal hecha desde un principio la tengo que hacer de nuevo. Entonces ahorro tiempo, ahorro recursos, ¿sí? Si yo voy a hacer en biblioteca, ¿no? Voy a hacer un registro bibliográfico en un sistema de gestión, en DigiBP, en Roble, en Pérgamo, en Nahuapay, en donde sea. Y lo voy a hacer mal, después lo tengo que hacer de nuevo. Es muy simple. O no voy a encontrar los libros. Conocí a un bibliotecario que en vez de respetar toda la cadena documental, como nosotros lo sabemos, iba salteando pasos. Entonces decía, después lo sello. Ah, no, después le pongo el número en inventario. Ah, después no lo hacía, porque se olvidaba, otra cosa le ocupaba el tiempo y no lo hacía. Les voy a contar un ejemplo de la vida cotidiana que tiene que ver con la planificación. Una pavada, pero que ilustra lo que yo... Mi esposo es jubilado con la mínima, o sea, cobra poquito. Entonces no sabe qué hacer con eso, ¿viste? Gasta en lo que no tiene que gastar. Yo lo reto, pero bueno, no me hace caso. Se le ocurrió hacer un toldo que cierre el garage de casa. Muy bien, entonces lo lleva al tapicero y le dice, quiero un toldo de lona con plástico transparente para que se vea para afuera, de tal medida, tal medida. Bueno, el tapicero se lo hizo, 15.000 pesos le cobró el toldo. Cuando llega acá, se da cuenta que, ¿cómo lo va a poner el toldo? ¿Con un barral? ¿Con un alambre San Martín? ¿Con un alambre San Martín pegado a la pared? No, porque si lo vas a correr así te va a quedar muy gordo el espacio, no vas a poder. ¿Con un barral de madera? ¿Con un fierro? A mí me pone de la nuca. Ay, me saca de quicio, porque yo le digo, nene, vos tenés que primero planificar qué querés hacer y cómo lo querés hacer y después encargarlo. Porque ahora tenés que llamar a otro tapicero para que te ponga unos ojales. Pero después no te convencen los ojales, entonces querés levantarlo como si fuera una cortina, entonces le pones unos ojales a los costados. Entonces un toldo de 15.000 te salió 20. ¿A vos te parece? Que todavía no sé ni cómo lo vamos a levantar. Pero a eso me refiero con la planificación. Pensar en el futuro, visualizar ese futuro y ahorrar tiempo, dinero. Y el recurso humano también se gasta, porque una persona que tiene que hacer siempre lo mismo, agota. Tipos de bibliotecas. Bueno, ¿qué era lo que habíamos visto siempre? Tipos de bibliotecas. Bibliotecas públicas son aquellas que son creadas, mantenidas, sostenidas por un organismo del Estado. Pueden ser municipales, provinciales o, como una cosa aparte, la Biblioteca Nacional. Tienen como objeto fomentar la lectura, el aprendizaje permanente, la cultura, porque hay mucha tarea de extensión bibliotecaria y de extensión cultural, es decir, las bibliotecas salen a la comunidad. La biblioteca popular también es una biblioteca pública, pero la diferencia está en cómo fue creada y cómo es sostenida. Es creada por un grupo de vecinos que en una comunidad determinada ven la necesidad de crear una biblioteca para su comunidad y cada biblioteca, si bien, según la IFLA, va a tener una misión que tiene que ver con las bibliotecas públicas igual, va a tener un estatuto propio porque es una biblioteca creada por un grupo de vecinos y va a tener una idiosincrasia que le da a la comunidad a la que asiste.
como decía anteriormente en el ejemplo, si es una comunidad acaudalada, acomodada, donde hay muchos profesionales y que le gustan de la lectura y que tienen mucho, por ejemplo, la biblioteca pública popular de acá donde yo vivo, tienen más de 1000 socios activos y 3000 y pico de socios, y 1000 activos. Y siempre está lleno de gente que lee. Si uno va a la Biblioteca Popular de Gonet o de Citibel, van a encontrar que, bueno, hay mucha movida cultural, hay encuentro de escritores, hay tertulias, hay cuentacuentos, hay presentación de libros, porque, bueno, la comunidad lo precisa. Pero si uno va a una comunidad más vulnerable, más carenciada, que por ahí las prioridades son otras, y bueno, por ahí el merendero, la leche, las tareas escolares, el apoyo escolar, es una prioridad. Pueden recibir apoyo o no del Estado, depende. Si cumplimentan con todo el papelerío burocrático que hay, puede ser que tengan la ayuda de CONAVIP, que es la Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares, creada por Sarmiento allá en 1870 y pico. Algunas son independientes, es decir, está la biblioteca solita, tienen personería jurídica y demás, y otras pertenecen o están acompañadas por otras instituciones, como por ejemplo sociedades de fomento o clubes de barrio, cámara de comercio y demás. Bibliotecas escolares, tanto de origen privada como estatal, funcionan dentro de la institución educativa. Por lo tanto, son dos cosas. Tenemos que estudiar la biblioteca escolar, pero además entender el sistema educativo. La bibliotecología va avanzando, va creciendo, va evolucionando, se va ayornando en los tiempos que corren, mientras vivimos en un sistema educativo prácticamente obsoleto. Entonces, a veces no hay comunión en cuanto a los objetivos. Apoya proyectos institucionales, tanto de nivel curricular y comunitario, y tiene como objeto apoyar los diseños curriculares, fomentar la lectura y la información a los alumnos, docentes y no docentes, y hoy también es un espacio, como lo hemos visto, un centro de recursos para el aprendizaje, donde hay un momento para el ocio y todo. Hay una tendencia actual en las nuevas políticas de hablar solo de lectores. Yo me niego profundamente, porque las bibliotecas, y sobre todo las bibliotecas populares y más que nada las escolares, hay un mundo de usuarios que por diferentes motivos asisten a las bibliotecas. Muchas veces chicos que sufren bullying o que son muy tímidos o que les cuesta mucho de hacerse de amigos, o se sienten excluidos, o simplemente se sienten ellos mismos excluidos y hacen autobullying. Por ahí nadie los molesta, pero se sienten ellos diferentes y buscan la biblioteca como un espacio de refugio en los recreos y vienen a jugar, o a hacer un juego de mesa, o vienen a charlar con el bibliotecario, porque el bibliotecario tiene esa condición maravillosa donde no es ni una autoridad directiva, jerárquica, que los va a sancionar, no es el preceptor, no es la maestra, no es el profesor que califica el biblioteca, ni el personal de los equipos de orientación que van a estudiarlos como si fuera un personaje. Pobre, escucha a mi hija, me mata. Sino que el bibliotecario es como un personaje amigable dentro de la biblioteca, si es que el bibliotecario es amigable, ¿no? Habrá quienes no lo son, pero suponiendo que lo sean, es un personaje amigable, no los va a sancionar, no los va a amonestar, no los va a echar del aula, y solemos ser un poco más acogedores como espacio. Entonces muchos lo usan como espacio terapéutico la biblioteca, incluso para docentes, porque hay muchos docentes que se niegan a ir, por ejemplo, a las salas de profesores, porque la sala de profesores es un cotorrerío, porque hablan de política o porque una no se lleva bien con la otra, entonces prefieren venir a la biblioteca. Entonces es un espacio de usuarios en realidad, porque usan el espacio para múltiples cosas. Bueno, después tenemos las bibliotecas universitarias, que básicamente apoyan la investigación, y la investigación en forma elevada, ¿no?, de diferentes disciplinas. Bibliotecas especiales, que son aquellas bibliotecas que tienen una colección general,
muchas veces, pero que sus usuarios tienen características especiales, como por ejemplo la biblioteca para ciegos o braille, la de los presos en las cárceles, la de los sacerdotes, soldados, hospitales. ¿Por qué? Porque no va una bibliotecaria común, por ejemplo, no sé, no conozco, realmente si les digo les miento, para serles honesta. No es que sean los viejos bibliotecarios de las abadías de la Edad Media, ¿no? Pero en los conventos hay bibliotecas. Por lo general están manejadas por los mismos sacerdotes o los diferentes clérigos. La de los soldados lo mismo. Y lo de los hospitales, que hay dos tipos de bibliotecas para hospitales. La que está especializada en medicina, que está dirigida a médicos y personales de la salud, por lo tanto es una biblioteca especializada, y especial, que sería en este caso, la que está dirigida al usuario, al enfermo que está requiriendo de material bibliográfico. Imagínense chicos que están internados por largas y prolongadas enfermedades y necesitan hacer las tareas, y tienen maestros en vez de domiciliarios van al hospital, y también está bueno, no todos los hospitales tienen biblioteca, pero deberían haberlo. Y hay una tendencia a poner libros también en las salas de espera. Ahora no, porque bueno, no pueden esperar demasiado, pero en las salas de espera, tanto para los pediatras como para para el público, para los pacientes en general, de poner libros y también en algunas confiterías, en algunas peluquerías también. Hay una tendencia mundial en incorporar libros y hacer ese canje de me llevo este y yo regalo este otro para que otro lo lea. Y bibliotecas especializadas, que son aquellas que se refieren y tratan solo un área del conocimiento y se especializan en él. Son colecciones pequeñas, edificios también pequeños, no es necesario, por ahí es una habitación nada más, trabajan con documentos actualizados y los bibliotecarios están altamente calificados. Porque si a mí me toca trabajar en la biblioteca de ingeniería hidráulica, voy a tener que procesar todos los documentos que tengan que ver con la ingeniería hidráulica, no me va a tocar Shakespeare. Entonces ahí ya no voy a usar ni la CDU, o voy a usar CDU o CDD, pero no me va a servir el tesauro de la UNESCO o las LEM, porque no hablo de una colección general, voy a hablar de un tesauro especializado en ingeniería hidráulica, ¿sí? O en química o lo que sea. En esta oportunidad, en este encuentro, vamos a hablar un poquito sobre las bibliotecas, vamos a hablar de bibliotecas especiales, y en este encuentro vamos a referirnos a bibliotecas de hospitales y la biblioterapia, y en el encuentro próximo vamos a ver la de las cárceles. Y acá tenemos el mundo grande de las bibliotecas especializadas. Porque uno dice, bibliotecas especializadas son las que se encargan de un área del conocimiento. ¿Y de qué? Diría Catita. Bueno, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de especializadas? De todas estas que vemos acá. Todas las bibliotecas gubernamentales, que son las de los ministerios y las de secretarías. Todos. El Ministerio de Transporte, el Ministerio de... Todas tienen biblioteca. Que le den bolilla o no, es un mundo aparte. Y les puedo asegurar que es un mundo aparte. Y los bibliotecarios muchas veces sufren mucho. Porque por ahí viene un funcionario nuevo y dice, qué hermosa esta biblioteca. Y vos decís, bueno, qué suerte, alguien que le da bola. No, la quiero de oficina para mañana y tenés que mudar la biblioteca a otro lado. No siempre son consideradas con el valor que necesitan. Las parlamentarias, quiere decir las bibliotecas legislativas y la del Congreso de la Nación, ¿sí? La del Congreso de la Nación tiene muchísima actividad y es considerada una biblioteca pública muy interesante. Sin embargo, por ejemplo, si uno va, el que vive en Capital, a la biblioteca legislativa, apoya un montón el trabajo de los
asesores y legisladores, ¿no? En normativas, en leyes. La mayoría de estas, tanto la legislativa como la del Congreso, tienden a ser públicas, es decir, tienden a atender al público. ¿Por qué? Porque ahora está la política, la ley, el derecho del acceso abierto a la información. Por lo tanto, cualquier ciudadano quiere conocer, vamos a suponer que viva en Buenos Aires, y quiere conocer el nombre de las calles de Buenos Aires, por qué se llaman como se llaman, puede ir a la biblioteca de la legislatura porteña y pedir el material. No importa que sea una biblioteca especializada. Se tiende a ser biblioteca con acceso abierto, también en las gubernamentales. Después tenemos judiciales. Las judiciales que son las de tribunales y las de Suprema Corte. Son dos bibliotecas diferentes. Todos los tribunales de toda la República Argentina tienen su centro de documentación o biblioteca, depende del tamaño, para trabajar. Es muy difícil entrar, hay un examen bastante exigente para entrar, pero todo bibliotecario tiene derecho a poder dar el examen, salir bien y trabajar en tribunales. Las colegiaturas, es decir, los colegios de escribano, colegio de abogados, colegio de bioquímicos, ¿sí? Tenemos biblioteca. Empresas, muchas empresas grandes como Techin, Siderurgia, Propulsora Siderurgia, ay, ahora no me acuerdo qué otra más así tan grande, tienen biblioteca. Y son especializadas en el área, ¿se entiende? Y muchos sindicatos, perdón, también tienen bibliotecas. Creo que nada más. Dejo de compartir y dejo de hablar. Muy bien, porque ya llevamos unos cuantos minutos. A ver, ¿qué tienen que hacer en este trabajo práctico? A ver si está acá. Bueno, no. A ver si es esto. Bueno, esta es la parte teórica, el aporte de Fayol, de Taylor, ¿no? La teoría de Fayol y demás. Bueno, acá tenemos el módulo que ustedes tienen que leer en esta clase. O sea, no dejen de mirar el video, yo sé que me tienen que soportar y que no es fácil, pero bueno, ahí tienen el PowerPoint explicadito, la síntesis y la explicación de este apunte que es la teoría, ¿no? Bueno, ¿qué tenemos que hacer como actividad? Acá está. Muy bien. Leo detenidamente los apuntes de clases y veo el video explicativo y definir qué es cultura organizacional. No hagan copy-pego. Les pido que lean y elaboren un concepto sobre qué es cultura y si pueden poner un ejemplo. Después mirar este videíto de YouTube, que es un aporte de la compañera Lilian Rocha, sobre una entrevista que se le hace a Alejandro Parada, que es una eminencia, director de la Academia de Letras, bibliotecario, por supuesto, y me contestan cuál es la biblioteca más importante. Él habla, le preguntan cuál es la biblioteca más importante, ustedes tienen que mirar toda la nota, que es un programa que estuvo en Canal 7, y ver qué es lo que dice él, cuál es la biblioteca más importante. Después, 3. Imagínense en una biblioteca y ubique estas funciones de Fayol en el quehacer cotidiano, función técnica, administrativa, contable, comercial, financiera, de seguridad. Yo acá les pongo con rojo un ejemplo. Por ejemplo, en la función técnica, como organizando la colección por medio de procesos técnicos. Bueno, ustedes ponen todo el resto. Lee el siguiente artículo de Julio Alonso Arévalo, que habla de la biblioterapia. Y es una experiencia de una biblioteca y ustedes me tienen que contestar
qué biblioteca es decir, es especial, es especializada. Bueno, ustedes me tienen que decir cuál es la biblioteca y qué es la biblioterapia. Y acá hay una actividad ampliatoria, no obligatoria, que acá les dejo el enlace, que acá tiene que ver con este mismo artículo de Julio Alonso Arévalo, que él dirige un blog en la Universidad de Salamanca, muy interesante y tiene cosas lindas. Bueno, eso es todo lo de administración. En el próximo encuentro vamos a ver cadena documental, pero lo vamos a ver desde el punto de vista de una biblioteca especializada, ¿no? O sea, vamos a ver lo que ya sabemos, refrescar lo que ya sabemos, pero incorporar términos que son un poquito más elevados a los que se ven en BIE. Y vamos a ver diagrama de flujo, también interesante, y biblioteca de cárceles para el próximo encuentro. A trabajar entonces.